Esta es la grabación del encuentro sincrónico de la clase 1 sobre el curso de cómo enseñar en la virtualidad organizado desde el Centro de Innovación Educativa. Haciendo desde el CIE para enseñar y mostrar cómo se usa la plataforma de Moodle, pero que este año en particular lo hemos transformado a este curso por la situación en la que nos encontrábamos. Fue una decisión que creo que acertadamente tomamos en febrero, las últimas semanas de febrero. Y bueno, transcurrió así el primer grupo de profes que resolvieron tomar el curso en ese momento, durante el mes de marzo. Y bueno, ahora para los grupos, un segundo grupo de profes que estimo que tienen sus clases durante el segundo cuatrimestre. Así que, bueno, la idea es también poder compartir un poco cuál ha sido la experiencia de este primer cuatrimestre, qué aciertos, qué dificultades, qué cuestiones hemos visto. Me parece que puede ser valiosa esa experiencia. Así que, bueno, Ale. Bueno, yo la verdad es que fue una sorpresa y pues siempre es grato que te inviten a dar una bienvenida en el inicio del curso y reencontrarnos, gente por ahí con la que no las veo hace un montón, otras por ahí nos vemos en algunos chats, en las reuniones de consejo, por ahí con algunos, en otros nos hemos visto personalmente, pero la verdad que es un placer y una alegría podernos reencontrar, no importa ni dónde ni cómo, ya a esta altura podernos ver un rato es una cosa fantástica. Yo cuando la Roxy esta mañana al mediodía que me dice, mira, me parece interesante que yo siempre me consideré una alumna más. Y me acuerdo yo cuando desde la universidad, desde el centro de capacitación, mandaron alguna vez una invitación a todos los docentes a capacitarnos en este tipo de herramientas. Me acuerdo mi amigo y colega y tractor, que es Alfredo Grau, me dijo, che, vos tendrías que ir a hacer ese curso. Yo fui y volví maravillada, ahí la conocí a María Luisa. Yo creo que fue el primer curso que se dictó desde el rectorado, no tengo idea cuándo ni nada. Y me pareció una cosa fantástica y maravillosa. Me acuerdo ahí Roxana me decía, yo tengo que ir, yo hago esto, yo quiero estar. Bueno, después vinieron muchos más y por supuesto la Roxy ahora es una jefa total. Nosotros seguimos siendo alumnos, yo en mi caso por lo menos, no terminamos de aprender. Y la verdad es que en esta situación en la que estamos, ¿no? Tener una herramienta de gestión disponible y tener un grupo de docentes dedicadas a esto en nuestra facultad, creo que es uno de el CIE, ¿no? Me refiero al CIE y las chicas que lo integran, porque en este caso además me da orgullo decir que son todas mujeres. Es uno de los grandes aciertos que tenemos en la facultad, alabado y considerado, les diría, único en la universidad. Y además de consulta, porque ahora en esta instancia en donde de repente había que seguir enseñando y había que ver cómo, de qué manera, el CIE y las chicas que lo integran, porque no es una entelequia, se transformó en una estructura de consulta de la universidad para poder seguir adelante en esta instancia. Yo me puse a leer sobre el Moodle, la plataforma, y se crea hace 18 años, la propone un australiano que es un pedagogo, pero que además es un informático. Entonces, él lo que propone es dejar la estructura de la clase magistral y arma una herramienta pedagógica para enseñar, pero que no es nada más que una herramienta que no suple nunca la presencia que hasta ahora, por suerte, todavía tenemos. Sino que es una herramienta más, el Moodle, para
poder relacionarnos con nuestros estudiantes y con nuestros colegas, como es en este caso, que algunos estamos de estudiantes, pero todos tenemos nuestras experiencias a lo mejor en distintas plataformas. Lo que tiene Moodle, que la verdad que es fantástico, es la posibilidad de la interacción con los estudiantes y con los otros docentes que integran o integren ese espacio, esa aula. Bueno, a mí me parece que solo me queda agradecerles a las chicas del CIE, porque además de dar clase, además de ser mamás o hijas y todo lo que nos toca en esta instancia, ellas están siempre disponibles, o dictan el curso o te sacan las papas del fuego, ¿no? Y nos enseñan cómo hacer los videos y cómo no hacer los videos y todo lo demás. Entonces, primero un gran agradecimiento a ellas, a todas, a María Luisa, a Roxy, a Jenny, a Bettina, y después a los colegas que se siguen sumando, somos un montón esta vuelta, y la verdad es que lo hermoso es que no es solamente porque la situación amerita manejar estas herramientas, sino que lo venimos haciendo hace bastante. Y en este caso, por pedido también de la universidad, se abrió. Ya hay alumnos con los que vamos a compartir, que son de otra facultad, y también me contaba Roxy que hay una alumna de San Juan, no sé de qué facultad, y que me parece que, no sé si es de Exactas o de dónde, pero bueno, no deja de ser un orgullo. Para mí, el orgullo más grande es estar sentada de este lado como estudiante. Y también me toca estar como secretaria académica, y la verdad es que lo que hago es agradecerles a todos por estar y por compartir y porque todos pensemos cuál es la mejor manera para seguir adelante. Entonces yo ya no hablo más y las dejo a las que saben. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Gracias. Sí, por habernos dado el espacio en ese momento y por haber podido pensar en perspectiva. Yo creo que este también es un agradecimiento que tenemos que hacer, ¿sí? Porque bueno, cuando uno empezó a trabajar en estos temas, como dijo Alejandra en aquel curso que dimos en el año 2010, esto lo veíamos como muy lejano, o que solo accedían algunos pocos, los interesados, los muy curiosos, pero bueno, sin duda, aquel impulso inicial que después se fue sosteniendo en el tiempo, que se instaló particularmente en la facultad, hoy nos permite tener, bueno, este centro y ofrecerles este espacio y esta posibilidad. Bueno, si les parece, Roxy, no sé si querés decir algo, si no, arrancamos, iniciamos. Arrancamos. Bueno. Yo voy a ir diciendo, interrumpiendo. Claro, vos vas ahí compartiendo algunas ideas. Bueno, no sé si están viendo la presentación. ¿Ya actualizan? Sí. Bueno. Sí, se ve perfecto. ¿No? Bueno, buenísimo. Este curso, si bien es el mismo, o casi el mismo, en un 90% del que dimos en el mes de marzo, sí le hemos modificado el nombre, porque en realidad ya no vamos a trabajar específicamente sobre Moodle, que es la plataforma que nos da soporte y que nos permite continuar enseñando y aprendiendo como infraestructura tecnológica, ¿sí? Sino que en este curso hemos tratado de ofrecer e introducir también estrategias, sugerencias de cómo enseñar en la virtualidad, ¿sí? Y cómo poder diseñar una propuesta de enseñanza y aprendizaje mediada por tecnología. Entonces no es solamente cómo usar la plataforma virtual o cómo usar una herramienta en particular, como bien dijo Ale, sino que apunta más a cuestiones que tienen que ver con los principios pedagógicos que subyacen a ese proceso de enseñar y aprender en la virtualidad.
Pensábamos que hacer un poco de historia siempre viene bien y decirles que el objetivo inicial con el que habíamos pensado en algún momento en este curso no es el mismo objetivo actual. El objetivo inicial que tuvimos en algún momento y en los años anteriores era ofrecer una formación más de tipo instrumental, en donde el centro estuviese en la plataforma Moodle con algunos principios psicopedagógicos que podían orientar el uso de esa herramienta en particular. ¿Por qué? Porque pensábamos el aula virtual en aquel momento como un complemento a la presencialidad, ¿sí? Lo fuerte estaba en la instancia de la presencialidad. Allí es donde desarrollábamos buena parte de nuestras prácticas y el aula virtual la pensábamos como un espacio en el que actuase como repositorio de material o que me sirviese como canal de comunicación, para una comunicación de tipo más masiva con todos mis estudiantes, hacer una gestión un poco más rápida de esos alumnos a los que tenía, ¿sí? Pero siempre pensando el aula virtual como un complemento a la presencialidad. Hoy eso se ha modificado en 360 grados y el objetivo del curso, por ende, también tuvo que modificarse. Y al modificarse los objetivos del curso, también se han modificado los contenidos y el modo en que vamos a trabajar en este curso, ¿sí? El objetivo ahora es poder ofrecerles algunas herramientas acerca de cómo enseñamos de manera virtualizada, sobre todo después de marzo del 2020, en donde en ese momento por ahí dudábamos acerca de la continuidad de las actividades presenciales. Hoy yo creo que tenemos casi certeza de que no vamos a poder volver a la presencialidad hasta fin de año al menos, ¿sí? O por lo menos en los próximos 2 o 3 meses. Entonces, ante esta certeza, ¿qué actividades ofrecer desde la virtualidad? Mientras no se levante la suspensión de las actividades, vamos a tener que pensar el aula o este espacio, este entorno virtual como un territorio, ¿sí? Como ese entorno tecnológico y pedagógico en que me voy a encontrar con mis estudiantes para transitar una situación educativa. Entonces, básicamente es eso, es el espacio, el entorno, el territorio en el que voy a configurar mi propuesta de enseñanza y de aprendizaje. Y una vez que se levante la suspensión de las actividades, esa aula que seguramente ya va a estar construida, donde vamos a haber diseñado espacios donde seguramente vamos a subir recursos, materiales, vamos a crear espacios de comunicación, puede seguir constituyéndose en una herramienta de apoyo a la presencialidad, pero también podemos empezar a pensarla como un recurso para lo que algunos autores entienden como la mejor hibridación posible, es decir, seguir desarrollando en ese espacio de la virtualidad aquellas cuestiones que puedan seguir desarrollándose en ese espacio y dejar para la instancia de la presencialidad otras prácticas que son propias de la presencialidad, ¿sí? Entonces, en cada uno en su propio contexto va a pensar, digamos, cómo sacarle el mejor provecho a los tiempos, a las instancias, a las posibilidades que me ofrecen cada una de estas dos modalidades. Y en relación a eso, nos parecía valioso poder hacer un poquito de historia respecto de lo que tiene que ver con la educación a distancia. Estas siglas EAD son las siglas con las que en la jerga, digamos, de quienes nos movemos en este ámbito, llamamos a la educación a distancia. Es cierto que durante todo este tiempo hemos tomado, recuperado, valorado muchas de las investigaciones, prácticas, experiencias que se han venido llevando a cabo en lo que tiene que ver con esta modalidad, más que modalidad, opción pedagógica, ¿sí? Que es la educación a distancia. La educación a distancia no es algo nuevo, es algo que tiene su historia. Las primeras experiencias de educación a distancia se remontan al año 1700, ¿sí? Es una opción pedagógica que ha llevado, que tiene un largo recorrido ya, sobre el cual se han hecho muchas investigaciones, y sin duda es una de las opciones que más democratiza, que más atiende a la diversidad, porque precisamente viene a ofrecer o a
salvar y a permitir, digamos, que aquella gente que está alejada de los centros urbanos, aquella gente que tiene menos accesos para trasladarse, aquella gente que por sus condiciones laborales o sus condiciones de salud o sus condiciones no puede transitar la práctica de la presencialidad, ¿sí? Entonces, es una opción pedagógica que sin duda atiende a la diversidad y democratiza. Lo cierto es que lo que estamos haciendo hoy, si bien recupera algunas de estas prácticas de la educación a distancia, no es necesariamente educación a distancia. Hemos tomado algunas de las ideas o de las prácticas que allí se realizan, pero lo que estamos llevando a cabo por ahí son procesos de virtualización express. ¿Y esto por qué es importante que hagamos estas distinciones? Porque a lo largo de todo lo que tiene que ver con la evolución de la educación a distancia, las tecnologías que mediaron la comunicación y los modos de acceder a los materiales y a los recursos que les ofrecemos a nuestros alumnos han ido modificándose a lo largo del tiempo en función también de los avances tecnológicos que hemos tenido. Es por eso que los autores identifican una serie de generaciones a lo largo de esta historia de la educación a distancia. Desde las primeras generaciones en donde el servicio postal era el que primaba como tecnología para poder llevar a cabo estos procesos educativos, que después se fue enriqueciendo con las propuestas de los avances tecnológicos de la radio, la televisión, los videos, los cassettes, más aún con lo que tiene que ver con, en la tercera generación, con la enseñanza, lo que se le llamó la enseñanza telemática, en donde se grababan CDs o disquetes y se enviaban a las personas, al contexto actual, en donde la presencia de Internet sin duda ha modificado rotundamente cómo podemos mediar esa comunicación y ese proceso de enseñanza-aprendizaje, llegando a lo que se conoce como la cuarta generación o el e-learning o la educación en línea, ¿sí? Pero es importante entonces que distingamos educación a distancia de educación virtual, que haría referencia a esta última generación de la educación a distancia, pero al mismo tiempo de lo que tiene que ver con las prácticas estas que estamos llevando a cabo de la educación de emergencia, ¿sí? Por ahí me parece que un error que hemos cometido en este tiempo, tal vez por el apuro, por la presión con que nos encontrábamos, o por lo que teníamos más a mano y a nuestro alcance, es habernos quedado en esta última generación de la educación a distancia, olvidando por ahí las tecnologías de otras generaciones para poder llegar también a aquellos chicos que tal vez no tienen posibilidades de conectividad o no tienen posibilidades de dispositivos tecnológicos que les permitan acceder a través de una educación más virtualizada, ¿bien? Estas como algunas reflexiones para que también las pensemos en nuestro propio hacer, ya que vamos a empezar este segundo cuatrimestre recién ahora. La invitación es que procuremos, en la medida de lo posible, tratar de diseñar una instancia de enseñanza y de aprendizaje desde lógicas que se acerquen un poco más a la educación a distancia y no tanto a estas prácticas de virtualización de Express que hemos llevado a cabo en los primeros meses del año, porque nos había sorprendido esta situación educativa. ¿Y qué queremos decir con esto de que se acerquen un poco más a prácticas de educación a distancia y no de virtualización express? Que cuando uno diseña una práctica educativa mediada tecnológicamente, hay una serie de variables críticas, ¿sí? Variables críticas las llama así Julio Cavero, que es un referente en el área, o de principios, ¿sí? Como lo sostienen Henry Meadows, que son otros dos referentes en el área. Schwarman, Tarasov y Trech, que son autores argentinos, hablan de lo que tendría que ver con el núcleo genético de la educación a distancia, ¿sí? Pero indistintamente el nombre, más allá del nombre que queramos utilizar para nombrar a estas dimensiones, todas hacen referencia a que deberíamos diseñar una propuesta que esté situada a nuestra propia realidad educativa, ¿bien? Y
¿Cuáles serían estas variables, estos principios o estas cuestiones que harían referencia a este núcleo genético? ¿Cuáles son esas dimensiones que deberíamos repensar? En primer lugar, el rol que van a ocupar los alumnos, cuáles son nuestros objetivos, qué rol vamos a ocupar nosotros, los docentes, ¿sí? ¿Cuál va a ser el lugar de los contenidos? Alejandra hace un momento, cuando hacía la introducción acerca de la historia de Moodle, sin duda quien piensa esta plataforma, la piensa pensando y redefiniendo el rol del docente, ¿sí? Y el rol también de los contenidos y el rol de los alumnos, que ya pasaría o dejaría de ser como prevalente el transmisor de la información para empezar a ocupar otros espacios y otros lugares. También tenemos que repensar qué rol van a tener los materiales didácticos. Sin duda vamos a tener que generar materiales didácticos o reutilizar materiales didácticos existentes, ¿sí? Y tal vez los mismos que usábamos en la presencialidad ya no nos van a servir, vamos a tener que reformularlos o rediseñarlos. Otra cuestión que vamos a tener que repensar son las tareas de aprendizaje o las actividades que les proponemos a los estudiantes, los modos en que vamos a plantear la comunicación, cuáles van a ser los canales de comunicación, cómo vamos a manejar los tiempos. Tal vez los tiempos no van a ser los mismos tiempos que teníamos en la presencialidad, es decir, 2 horas semanales de teóricos más 6 horas de prácticos, ¿sí? En donde nos vamos a encontrar todo el tiempo con los estudiantes. Tal vez sostenemos el mismo tiempo, pero de otra manera. La cuestión de la evaluación, sin duda, es una variable que también debemos repensarla y reformularla, que creo que está muy vinculada en las propuestas de educación a distancia al diseño de las actividades que vayamos diseñando durante el proceso. Y la última de las dimensiones, que la ponemos ahí en el centro, tiene que ver con el entorno, el territorio, las herramientas que nos van a servir para configurar esta propuesta de enseñanza y de aprendizaje. Que en nuestro caso prevalece la herramienta de la plataforma Moodle, pero en otros docentes por ahí han utilizado la plataforma de Classroom, y a su vez esta plataforma base se fue enriqueciendo y complementando con otro tipo de recursos, como el que estamos usando en este momento, los recursos de videoconferencia, o a través de una comunicación a lo mejor más fluida, como la que tiene que ver con los grupos de WhatsApp, ¿sí? Entonces, ¿por dónde comenzar a tomar decisiones? Creo que una primer dimensión sobre la cual deberíamos considerar para pensar cómo vamos a diseñar esa propuesta didáctica tiene que ver con los estudiantes, ¿sí? ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿Cómo accedo al listado de esos estudiantes? ¿Cuántos son? No es lo mismo la propuesta que voy a diseñar para un grupo de 250 chicos que para un grupo de 5 o 6, ¿sí? ¿Qué posibilidades de conectividad tienen esos estudiantes? ¿Desde qué dispositivos se conectan? Y este no es un dato menor. Ya les vamos a mostrar algunas estadísticas y a partir de la propia experiencia que hemos tenido nosotros en el primer cuatrimestre, un alto porcentaje de los chicos que logran tener conectividad lo hacen desde sus celulares. Entonces no podemos imaginarnos a un estudiante que tiene o que cuenta con una PC o con una notebook para trabajar. Entonces por ahí también los materiales que diseñemos, las actividades que propongamos, tenemos que pensarlas en función de ese dispositivo desde el cual muchos de los chicos y chicas, no todos, tienen acceso, ¿sí? La otra cuestión tiene que ver, sobre la cual deberíamos tomar decisiones, tiene que ver con el entorno, este entorno tecnológico y pedagógico del que hablábamos hace un ratito, o también conocido como el territorio. Voy a usar una plataforma educativa. En este caso, la mayoría de ustedes son profes de la facultad y ya tienen una plataforma educativa institucional, ¿sí? Sino también es una cuestión a pensar. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica que me va a servir de soporte para diseñar esa propuesta educativa? ¿Voy a necesitar herramientas complementarias a esa plataforma educativa? ¿Cuáles? ¿Para qué? Otra cuestión que me parece valiosa empezar a pensarla es cómo llego a quienes no tienen conectividad. En nuestro caso, de quienes transitamos el primer cuatrimestre, hemos identificado
algunos de estos alumnos. Yo creo que en mi caso personal, que es una materia anual, muchos de esos alumnos han quedado en el camino, ¿sí? También creo que es una cuestión a repensarla. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y hay que planificar qué vamos a hacer con ellos cuando vuelvan a la presencialidad y nos digan, acá estoy y durante este tiempo no pude conectarme. Otra cuestión o otra dimensión sobre la cual sería importante poner, digamos, en esta primera línea de ítems sobre las cuales tomar decisiones, a lo mejor está vinculado a lo que es el equipo de cátedra. ¿Cómo está conformado ese equipo de cátedra? ¿Cuántas personas lo componen? ¿Qué competencias tecnológicas tienen cada una de esas personas? ¿Cuál es la carga horaria? ¿Qué tareas van a asumir? ¿Cuáles son las tareas que en la presencialidad tenían a cargo y cómo vamos a trasladar o cómo vamos a redistribuir esas tareas en esta nueva instancia, en función de su carga horaria, en función de sus competencias, ¿sí? Bueno, todas cuestiones que me parece que son valiosas listarlas como para empezar a tomar decisiones. Y una cuestión que sí que creíamos que es importante, la hemos visto en el primer cuatrimestre por ahí, y nos parecía importante señalarla y explicitarla, es tener cuidado y tratar de no replicar el total de las horas presenciales que teníamos en nuestra cursada, es decir, la suma de los teóricos y los prácticos en encuentros sincrónicos, ¿sí? Y esto tiene varias justificaciones y varias, al menos dos, que en lo personal me parecen muy valiosas. Una tiene que ver con las posibilidades de conectividad que tienen los estudiantes. En lo personal, en la materia en la que nosotros dictamos, resolvimos no trabajar con encuentros sincrónicos semanales, porque eran muy pocos los alumnos que podían conectarse a las propuestas de conectividad que nosotros les ofrecíamos, ¿sí? Y además porque eran grupos muy numerosos. Y otra cuestión que más allá, digamos, de las posibilidades de conectividad que puedan llegar a tener o no nuestros estudiantes, sobre todo pensando que son jóvenes y adultos, ¿sí? Que no necesitan de esa presencia y visualizar la imagen del otro lado, como sí lo podrían necesitar a lo mejor un niño de primaria, es la exigencia cognitiva que requiere poder sostener un encuentro mediante las pantallas, ¿sí? Entonces, por estas dos cuestiones, por ahí proponemos y sugerimos tratar de disminuir y dejar para la instancia del encuentro sincrónico un tiempo un poco más reducido que no replique el total de las horas presenciales. Porque sin duda a través de las plataformas y de las herramientas y de todos los recursos que la plataforma ofrece, igual podemos presentar información, proponer actividades, estar presentes, más allá de estar presentes de manera sincrónica, compartiendo todos un mismo momento y un mismo espacio, ¿sí? Bien, como para ir cerrando y darle lugar a Roxy, que nos va a contar cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en este curso, cierro diciéndoles qué es lo que le vamos a ofrecer. Le vamos a ofrecer herramientas con algunos conceptos para que ustedes, después de estas 4 o 5 semanas de cursado, cuenten con competencias para manejar sus aulas virtuales en Moodle, en la versión 3.6, con algunos principios psicopedagógicos que orienten el diseño de esa aula virtual. Además de sugerencias, tips, recomendaciones sobre cómo virtualizar sus prácticas de enseñanza para transitar esta contingencia que hoy nos toca atravesar y, a su vez, para poder proyectar y pensar también nuevos modos de enseñar, ¿sí? ¿Cómo hemos diseñado este curso? Ustedes a lo largo de este curso van a trabajar en 2 aulas, ¿sí?
Una va a ser el aula en donde vamos a desarrollar el curso y a su vez ya en esta primera semana se les va a asignar una segunda aula en donde van a hacer sus prácticas. Entonces, vamos a tener en simultáneo el aula del curso y el aula de práctica durante 4 semanas en donde vamos a ir desarrollando y presentando todo el contenido, más un tiempo para desarrollar el trabajo final, ¿sí? Este trabajo final no es más que el diseño de sus propias aulas. Entonces, por eso se las habilitamos desde la primera semana para que vayan practicando y semana a semana nosotros les vamos a ir proponiendo actividades que enlazadas unas a otras les van a llevar a ustedes a desarrollar este trabajo final, ¿sí? Entonces, ustedes tienen 2 opciones, de presentarlo a ese trabajo final, y si presentan el trabajo final y nos dicen, sí, quiero que me lo revisen y me lo evalúen, van a tener una certificación de haber transitado y aprobado el curso, o también pueden transitarlo al curso y no hacer este trabajo final, ¿sí? Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Igual nosotros los vamos a acompañar y los vamos a ir orientando y guiando, pero sabemos que por ahí hay muchos de ustedes que la certificación y la evaluación formal no les interesa. Entonces, igual estamos aquí presentes, ¿sí? Las consignas del trabajo final ya están formuladas y presentadas en el aula, ¿sí? Ahora, después que Roxy nos cuente un poquito cuáles son los contenidos del curso, vamos a ingresar al aula y me parece que sería valioso que ustedes también en esta primera semana focalicen cuál es el trabajo final que van a tener que hacer, como para que todo el tránsito de estas 4 semanas lo apunten y lo focalicen a ese producto final que se espera que entreguen, ¿sí? Roxy. Bueno, acá estoy. Bueno, yo les comparto ahora, me dicen si ven, vamos a hacer un paseíto por la hoja de ruta que ya la deben haber recibido por mail. A ver, ahí va. ¿Se ve? Ahí se está cargando. Ahora Bien. sí. Bien. Bueno, esta hoja de ruta es interactiva. Ustedes van a poder pasear y ver los contenidos. Nosotros somos las tutoras, Jenny, Betina, María Luisa y yo, que nos turnaremos semana a semana para acompañarlos permanentemente y asesorarlos en lo que necesiten y en las inquietudes que vayan surgiendo. En la primera semana, como, bueno, ya les contó María Luisa, empezamos con la inquietud de para qué usamos este aula virtual y cómo vamos a configurar actividades y materiales y el aula en general, teniendo en cuenta principios neuropsicopedagógicos. El Moodle es un entorno muy completo que ha sido pensado justamente para procesos de enseñanza-aprendizaje, es muy rico, muy versátil, y entonces, bueno, vamos a comenzar en esta semana con la interfaz de navegación, cómo accedemos al sistema, cómo está organizada el aula, qué bloques podemos utilizar, cómo se configura y se personaliza el curso, y también, bueno, los distintos modos de edición, y una parte muy importante que es la configuración del área personal. Como nosotros vamos a estar, digamos, mediados por una pantalla, es muy importante que para conocernos pongamos una foto que nos represente, les contemos a los alumnos las inquietudes que tenemos. Igualmente, se lo vamos a pedir a ellos para poder identificarlos, para poder reconocerlos. También en esta semana se van a habilitar las aulas de práctica. Como les contó María Luisa, ustedes ya están matriculados como alumnos en el aula del curso de Moodle, pero además van a tener un aula de práctica en donde ustedes van a tener el rol de docentes para elaborar sus propios materiales y para organizar sus aulas.
En la facultad, nosotros, cada profesor, cada cátedra, mejor dicho, tiene un aula disponible. Entonces, ese aula, que es el aula real, puede ser utilizada como aula de práctica. En el caso de las materias anuales que están en curso, para que los chicos no estén viendo que estamos elaborando cosas y no quede como una imagen desprolija, lo que les proponemos es que puedan elegir ustedes un aula que no es la suya. También pueden trabajar de manera no visible para el estudiante. Entonces, como tarea en esta semana, tienen una consulta en el bloque, ya María les va a mostrar, en el bloque principal del curso, del aula del curso, para seleccionar qué aula desean usar como aula de práctica, si es su aula real de la materia o un aula diferente. En la semana 2, acá hemos hecho una inversión con respecto a la primera edición del curso, porque nos parecía importante esta temática que la veíamos como módulo 4 y 5 en la semana 4 en la edición anterior. En esta oportunidad decidimos trasladarla a esta semana más cerca del inicio, porque es muy importante. Vamos a tratar las herramientas de comunicación, foros, mensajería, correo, encuestas, y también las herramientas que vamos a ofrecerle más allá del entorno Moodle, que que nos interesa que tengan acceso a mayor cantidad de herramientas. Entonces, le vamos a ir dando en cada semana herramientas más allá de lo que es el entorno Moodle. En este caso, las herramientas para armar videoconferencias. Con respecto a esto, ¿por qué lo hemos adelantado a estos módulos, que lo hemos visto anteriormente al final? Porque justamente queremos que ya ustedes conozcan cómo organizar y gestionar sus alumnos para iniciar sus materias, cómo pueden comunicarse con ellos, cómo pueden empezar la interacción y cómo van a hacer para gestionar y administrar su aula, su curso. En ese sentido, vamos a ver herramientas de gestión de alumnos, las opciones que hay para incorporar alumnos al aula, y acá hay un punto muy importante. Nosotros, como Facultad de Ciencias Naturales, tenemos sincronizado el campus virtual con el sistema de gestión de alumnos Ciu Guaraní. Es la primera unidad académica que ha hecho esta sincronización, y eso permite que cuando el alumno se inscribe en el CIU, automáticamente es migrado al aula virtual. Entonces, los alumnos que están en el aula son los que están en condiciones de cursar. En este año tan particular, en realidad vamos a tener muchos alumnos que no van a estar con las condiciones administrativas cumplimentadas. Entonces, están abiertas las aulas a los alumnos que van a cursar en forma condicional. Entonces, ¿cómo van a gestionar esos grupos? ¿Cómo van a poder hacer excepciones de usuarios en el caso de actividades planificadas y pactadas con fechas fijadas? ¿Qué posibilidades tiene la opción participante? ¿Cómo van a ver el libro de calificaciones? ¿Qué informes pueden obtener de la plataforma Moodle, que es realmente muy rico? Después les podemos contar algunas experiencias. Las estadísticas y cómo van a partir ahora haciendo una copia de seguridad y reiniciando su aula, que que de paso, digamos, les va a servir para año a año. En la semana 3 vamos a ver qué diferencias hay entre las tecnologías transmisivas, interactivas y colaborativas. En esta semana nos enfocamos en los recursos transmisivos, que pueden ser etiquetas, archivos, páginas, imágenes, videos, y como herramientas más allá de Moodle, vamos a ver el software de Screencast-O-Matic, que permite la grabación de videos a través de la captura de pantalla de la computadora. También vamos a ver distintos tipos de almacenamiento, formas de almacenamiento en la nube, y en ese sentido es bien importante porque tener archivos en la nube nos permite
la modificación directa de los archivos y además no sobrecargar el peso del almacenamiento de información en los servidores de Moodle. En la semana 4 nos vamos a enfocar en las herramientas interactivas. Acá es muy importante porque la interacción nos permite realmente comprobar cuánto ha aprendido ese alumno y si realmente ha llegado lo que queremos que llegue. Entonces, la interacción es lo más valioso en la virtualidad, bueno, siempre, en la presencialidad también, y en este caso vamos a ver la forma de confeccionar cuestionarios, glosarios, tipos de juego y entrega de tareas. También vamos a ver herramientas colaborativas, como foros y wiki, y más allá del Moodle, por ejemplo, si tenemos que hacer devoluciones a los alumnos, podemos usar Foxy Reader, que es herramienta para hacer comentarios, para resaltar palabras, para agregar texto y poder hacer esa devolución a los alumnos. Además, en esta semana, que estamos hablando de finales de agosto, iniciamos el trabajo final. Esta hoja de ruta está disponible en el aula virtual, en el bloque principal, y bueno, y vamos a estar pendientes para lo que necesiten. No la quiero hacer larga, por eso le dejo ahora a María Luisa lo que necesiten consultar. Estamos acá. Le vuelvo el paso a ella para que pasemos un poco por el aula. La idea ahora es dar una vueltita por el aula, ¿sí? Como para que todos nos ubiquemos y les mostremos cuáles son los temas o los contenidos en los que queremos que focalicen y presten especial atención en esta semana, y también poder explicitar e indicarles cuáles son las actividades que se espera que realicen en estos primeros días, ¿sí? Bien, ahí voy. Espera. Ay, ¿por qué? Ahí está, no me extraña acá. Ahí están viendo la interfaz del campus, el acceso al campus, deberían estar viendo. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, ustedes saben que el campus, que este tiempo de pandemia también ha hecho que se distribuya, digamos, todas las diferentes facultades en diferentes servidores, ¿sí? Para la Facultad de Ciencias Naturales, el sitio web desde el cual se accede a nuestro campus es esta URL, www.campusvirtualunt.net, tiene la extensión net, ¿sí? Que está enlazada al sitio web de la facultad, así que desde ahí también se puede acceder. Siempre vamos a tener que acceder a partir de un usuario y de una contraseña, ¿sí? Y una vez que yo accedo al campus, siempre me va a marcar acá arriba a la derecha cuál es mi nombre, ¿sí? El usuario con el que he accedido. Y me muestra como en 3 grandes sectores, un bloque hacia la izquierda. María, ¿sí? Espera, volvé a presentar que no se ve. Se dejó de compartir la Se dejó de pantalla. compartir. Sí, porque alguien metió la mano, me parece. Sí, ha habido un toque ahí. A mí me salió un mensajito que después quedó grabado ahí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, buenísimo. Ustedes se fijan, tenemos 3 grandes bloques, ¿sí? Un bloque hacia la izquierda, que es como el menú de navegación de todo el campus. Un bloque central en donde me muestra las diferentes aulas en las que yo participo como estudiante o como alumno, ¿sí? Y un bloque hacia la derecha en donde, en este caso en particular, me identifica cuáles son los archivos privados míos y todos los usuarios que están en línea en este momento en el campus virtual de toda la UNT. ¿Bien? Voy a acceder al curso y una vez que yo accedo al curso, en este caso en particular,
lo hemos diseñado de manera tal que, esperen que lo voy a poner como en el rol de estudiante, como si fuesen ustedes, lo que ustedes efectivamente van a ver, ahí, ya están visibilizando, ya se vio el cambio de rol. ¿Sí? Bien. Entonces, lo hemos diseñado de forma tal que ha quedado un bloque de contenido hacia la izquierda, ¿sí? Que son todos estos bloquecitos en donde veo, no sé, una serie de videos tutoriales, enlaces a URLs, veo los usuarios en línea, puedo acceder a quiénes son las personas que están participando, el calendario y la navegación del curso, y eventualmente acá abajo me va a aparecer siempre un bloque de administración de lo que esté queriendo configurar en ese momento. Y después, hacia el sector central y de la derecha, nosotros en nuestro caso hemos configurado todo el espacio para los bloques, para los temas del curso, ¿sí? En donde vamos a ir cargando contenido en el curso. Perdón, Mari, sí. el bloque de administración, que ahí obviamente ustedes no lo van a ver, es porque tienen el rol de alumnos. Claro. Justamente los roles que permiten edición en el aula virtual son los de profesor o los de gestor de aula. Exactamente. Lo que hemos hecho nosotros para que este espacio central de presentación del contenido sea más amplio fue ocultar todos los bloques que aparecían por defecto acá a la derecha o bien trasladarlos hacia la izquierda, de modo tal que nos quede como si fuese una página web, todos los bloques hacia la izquierda y el contenido acá en este otro sector, ¿sí? Estas son todas las decisiones que les proponemos que vayan pensando ustedes durante esta primera semana. Lo otro que hemos hecho, en este caso en particular y en esta aula en particular, es dejar un sector inicial, que sería el tema que aparece por defecto como tema 0, acá, que va a estar siempre presente, ¿sí? A pesar de que yo navegue el aula. Y hemos configurado este curso en lo que se llama configuración por pestañas. Entonces, acá hemos diseñado una pestaña para cada una de las clases. No se ve porque están ocultas, pero acá dice clase 2, clase 3, clase 4, y después tenemos una última pestaña para el trabajo final. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo ir al trabajo final, ¿sí? Accedo a la información que está allí en esa pestaña de trabajo final, pero esta información que está aquí arriba, que está en lo que se conoce como el tema 0, ¿sí? Sigue estando visible y permanente a pesar de que yo recorra y navegue estas otras pestañitas, ¿sí? Esta también es una decisión que ustedes deberían pensar y tomar ahora. Lo que nosotros hemos hecho es que en este bloque 0, tema 0, quede aquella información que nos parecía relevante, que va a estar presente a lo largo de todo el curso, como la hoja de ruta, el manual de la herramienta y los espacios de comunicación, que son, en este caso, el foro de bienvenida y el foro de consultas para todo el curso. ¿Entienden? Entonces, a pesar de que vayamos avanzando en las clases, esto va a seguir permaneciendo en ese espacio. Bien, vamos a ir a la clase 1, para que se ubiquen y se orienten. Hemos descrito acá con una herramienta que se llama etiqueta, ¿sí? Dentro de Moodle ya van a ir viendo ustedes, pero esta es una etiqueta, en donde lo que hemos hecho es describir cuáles son los temas o los contenidos que vamos a trabajar durante esta primera semana, ¿sí? Entonces, ahí están los temas, qué es lo que tienen que hacer durante esta clase, y algunas sugerencias. Hemos generado otras etiquetas para poner estos subtítulos que aparecen aquí, que me permiten ir organizando la información del curso. Y después, recién, se encuentran los recursos y las herramientas, como por ejemplo, una página web, en este caso, así se llama el recurso dentro de la plataforma, que es una herramienta para presentar contenido al estudiante. Hemos incluido esta consulta que les comentaba Roxy, a la que ustedes tienen que dar respuesta para decirnos si van a querer trabajar en su aula habitual, en su aula del curso, o quieren una aula
extra, o no tienen aula y necesitan un aula extra, ¿sí? Aquí hemos puesto un hiperenlace con los grupos que hemos conformado para realizar la primera actividad de la semana, que es una actividad grupal, ya les vamos a contar de qué se trata, y este es el foro en donde van a tener que llevar a cabo esa actividad grupal. No se asusten que es sencillo y es solamente compartir algunas percepciones. Pero lo que quiero es acceder a la página de los contenidos para que veamos cómo se visualiza esa información. Fíjense, haciendo clic ahí, lo que hago es acceder a una página de contenido en donde lo que hemos hecho nosotros es cargarla con texto, pero a su vez, además de generar texto, uno puede ir poniendo hipervínculos, ¿sí?, que me llevan y me permiten acceder, ampliar, digamos, el aula a páginas web, sitios web, videos, ¿bien? Perdón, Mari. Esto es importante porque en este primer cuatrimestre, y dadas las condiciones de la pandemia, el uso del campo virtual no tiene gasto de datos. Entonces, si los alumnos leen el material en el aula virtual, no van a tener que gastar internet. Entonces, esto es importante en la confección de materiales, que lo tengan en cuenta ahora, y también permite dejar el registro de lectura en el aula. Entonces, después, si uno quiere ver o analizar el comportamiento de los alumnos, hay un informe, que lo vamos a ver en las herramientas de gestión del aula. En los informes se puede ver el tiempo de permanencia de los alumnos, si han leído el material. O sea, si el alumno lo ha visto y ha tardado 5 segundos y es un material de lectura de varias páginas, uno sabe que no lo ha leído. Entonces ya puede tener conciencia el docente de la acción de ese estudiante a través del registro de tiempo de permanencia en el aula, por ejemplo. Sí, eso es bien interesante, lo vamos a ver en la semana 2. Bien, gracias Roxy por el aporte. Lo que sí es importante que ustedes sepan que si nosotros ponemos hipervínculos, cuando nosotros lo saquemos al alumno del aula y tenga que acceder a ese segundo recurso, ¿sí?, ahí sí les va a consumir datos. No consume datos la navegación al interior de la interfaz. Es decir, lo que yo estoy haciendo en este momento no me consumiría datos. Pero si yo hago clic aquí para ir a ver un video a YouTube, sí me consumiría datos, ¿sí? Eso es importante que lo sepamos. Por eso, si en el caso de videos, por ejemplo, se puede poner un código embed y lo tienen al video en el aula, y lo ven en el aula. Sí, pero igual ahí me parece que les consume datos, eso es unas pruebitas que estuvimos haciendo y sí les consume porque en realidad lo que les va a registrar es, lo están más allá de que lo miren adentro del aula, lo están transmitiendo, reproduciendo desde el sitio de YouTube. Entonces sí les consume datos. Bien. Son todas cuestiones que uno ha ido aprendiendo y conociendo durante este tiempo. Voy ahora a compartirles y a contarles cuáles son los contenidos. Si bien ya les fuimos anticipando, lo que nos interesa en esta primera semana es que pensemos cómo vamos a configurar esa aula. Cuando a quienes ya tienen aulas armadas o configuradas, seguramente ya se están, y quienes en algún momento hicieron los cursos con nosotros, seguramente saben a qué nos referimos. A quienes no, o hace tiempo que no tienen práctica en este sentido, o que les va a llegar un aula vacía, ¿sí? Nada de eso que yo les mostré hace un ratito, ¿sí? Van a verlo. Por ejemplo, vuelvo acá, y nada de esto ustedes van a ver en sus aulas si está su aula vacía. Ni esa imagen, ni este recurso, ni esta etiqueta, ni esas pestañas, ¿sí? Todo esto son decisiones y acciones que van a tener que ir tomando precisamente durante esta primera semana. A eso es a lo que le llamamos la configuración del aula. ¿Y por qué es importante tomar decisiones en relación a esto de la configuración del aula? Porque tenemos que tener en cuenta que en este momento toda la comunicación que vayamos a llevar adelante con nuestros estudiantes es una comunicación mediada, ¿sí?, en donde nosotros no vamos a estar presentes y no le vamos a poder dar indicaciones concretas de hace clic acá, después anda para allá,
o primero mira este recurso, no vamos a estar ahí para ir dándoles indicaciones. Entonces, la interfaz que nosotros diseñemos tiene que ser lo más transparente posible y tiene que ofrecerles las mayores indicaciones para que ellos puedan hacer un recorrido autogestionado y de manera autónoma sin que haya alguien presente, ¿sí? Tiene que ser lo más transparente el modo en que les presentemos la información para que ellos deduzcan cuál es ese recorrido que tienen que hacer, ¿bien? Entonces, para eso, ¿qué les ofrecemos como temas? El primer tema de esta clase va a ser que ustedes puedan recorrer primero la interfaz que tiene esta plataforma de Moodle, ¿sí? Esto que yo les estuve mostrando de manera muy rápida, ¿sí? Cuando ustedes accedan a las aulas, cómo ir desde, cómo utilizar, por ejemplo, este menú de navegación, cómo ir desde su aula al área personal, en donde van a volver a ver a todas las aulas en las que participan, cómo ir nuevamente desde el aula personal a su aula en particular, ¿sí? Porque muchas veces dicen, no, yo accedo siempre desde un link que en algún momento me llegó en el correo, ¿sí? Y de pronto se les perdió ese correo y ya no saben cómo entrar al aula. Entonces es importante que aprendan a moverse con este menú de navegación, ¿bien? Otra cuestión es que no se ve de la misma manera el aula cuando yo estoy trabajando desde una PC o desde una notebook, a que si yo accedo desde mi celular. Existe una aplicación, ¿sí? Que yo puedo descargarme al celular y poder acceder, de hecho los chicos, muchos la tienen descargada, y acceden al aula virtual desde la aplicación. Y esto porque se los explicitamos y se los decimos y les pedimos que hagan ustedes también el ejercicio de descargarse la aplicación y de ver cómo se visualiza toda esa interfaz que ustedes diseñen desde la app. ¿Por qué? Porque, como les decimos, muchos chicos acceden desde la app y muchas veces nosotros generamos algún recurso o algún material que lo miramos en la pantalla de la compu y creemos que se visibiliza muy bien y se ve muy bien en la compu, en la notebook, ¿sí? Pero en el celular no tiene la misma, no se despliega de la misma manera, entonces es importante que siempre vayamos chequeando cómo se visualiza desde la compu y cómo se visualiza desde la app, ¿sí? Después que se ubiquen en la interfaz de navegación del aula, desde la compu y desde la app, vamos a pasar al segundo tema, que tiene que ver más con cuestiones psicopedagógicas, si se quiere, que tiene que ver con esto de por qué la importancia de diseñar una interfaz para mis estudiantes. Y acá, para los que no son del área de la psicopedagogía, de la pedagogía, vamos a tratar de que no nos odien, pero es importante que ustedes tomen conciencia de cuáles son los procesos cognitivos que subyacen a reconocer y comprender una interfaz, ¿sí? Está comprobado que la lectura en la hipertextualidad, ¿sí? O la lectura de una interfaz es muy diferente a leer un libro, ¿sí? Página tras página, en donde hay una lectura predefinida y predeterminada. En la hipertextualidad, donde tengo tantos enlaces para navegar, tantos recorridos alternativos para realizar, esa lectura exige, digamos, mucha más expertise por parte del lector. Y exige también por parte de quien diseña esa interfaz que tome conciencia de eso y trate de hacerla lo más transparente posible, ¿sí? Y que ese entorno que yo diseñe, lo diseñe con una significatividad lógica tal que la persona pueda deducirla rápidamente para poder navegarla. En relación a esto, hemos diseñado un video, ¿sí? En donde se explican estos principios neuropsicopedagógicos que subyacen a la configuración de un aula virtual. Hay un video ahí explicativo y es un videíto interactivo. En algún momento de la proyección de este video se va a hacer una pausa para que ustedes hagan un ejercicio. A quienes estuvieron transitando con nosotros el curso el año pasado, esta actividad la hacíamos presencialmente, ¿sí? Entonces a lo mejor ya la recuerdan.
pero de todos modos no les va a venir mal volver a llevarla adelante, ¿sí? Aquí habíamos hecho un extracto de cuál era la realidad de nuestros estudiantes, que la recuperamos a partir de datos de nuestro curso de ingreso, ¿sí? ¿Qué muestra esta gráfica? Lo que muestra es el dispositivo con el que acceden los chicos al curso de ingreso, ¿sí? Que creemos que es un reflejo de lo que sucede después a posteriori durante el cursado en los años subsiguientes. Y se muestra ahí la evolución de los dispositivos con los que ingresaban desde el año 2015, en donde nosotros tenemos registro de las actividades del curso de ingreso, hasta este año 2020 en particular. Esta línea que aparece como exponencial de crecimiento ahí en naranja, ¿sí? Es el acceso desde el teléfono celular. Si ustedes se fijan, el teléfono celular en el año 2015 casi eran muy poquitos, menos del 10% de los chicos accedían desde el celu, mientras que en el año 2020 más de la mitad de los chicos, el 50-60% de los chicos, acceden desde el teléfono celular. Inversamente ha disminuido el acceso desde la PC de escritorio, mientras en el año 2015 alrededor del 45-48% de los chicos accedían desde PC de escritorio, eso ha ido disminuyendo, ¿sí? Y lo mismo lo que tiene que ver con las netbooks del programa de Conectar Igualdad, fíjense, en el año 2020 evidentemente han desaparecido por completo. Y lo que ha estado más o menos estable a lo largo de todos los años tiene que ver con las notebooks, ¿sí? Otro tipo de notebooks personales. Así que bueno, este no es un dato menor, que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Como ya lo que les proponemos en esta primera semana es que empiecen a recorrer sus aulas y para que empiecen a pensar cómo configurarla esas aulas, hemos diseñado acá una serie de tutoriales. Ustedes pueden acceder a cada uno de esos tutoriales haciendo clic desde el enlace, o también yendo directamente al canal de YouTube, en donde tenemos cargado todos los videos, que acá les pedimos que se suscriban al canal y a medida que vayamos generando nuevos videos les van a comenzar a llegar las alertas de ese nuevo material que vamos generando. Y ¿qué van a tener que hacer durante esta semana? A quienes no tengan editados sus perfiles, incluyendo una foto de ustedes y una pequeña descripción, les pedimos que editen sus perfiles, que naveguen la interfaz de la plataforma, que puedan acceder a esta clase, leerla, que den respuesta a la consulta en donde quieren realizar sus prácticas, ¿sí? Y que comiencen a configurar sus aulas, ¿sí? A partir de estos primeros videos tutoriales introductorios, es decir, cómo van a distribuir la información en los bloques, si van a dejar bloques a la derecha y a la izquierda, o los van a trasladar todos hacia la derecha o hacia la izquierda, cómo van a distribuir los temas, si los van a distribuir por pestañas, ¿sí? Por semanas, en unidades, qué nombres les van a poner estas pestañas. Bueno, todas esas cuestiones que empiecen a trabajar durante esta primera semana. Y también les proponemos una actividad para que más allá de este encuentro inicial sincrónico, en donde nos vemos todos, podamos seguir encontrándonos durante la semana. Es una intervención más de tipo asincrónica. Les proponemos que accedan a un foro de discusión al que ya han sido asignados por grupos, ¿sí? Y que compartamos allá algunas respuestas a estas preguntas. Si ya han transitado el primer cuatrimestre en la virtualidad, tal vez pueden compartir algunas experiencias de cómo han enseñado en la virtualidad este primer cuatrimestre. Y si no, quienes no tienen experiencias, ¿cómo piensan que lo harían? ¿Sí? Si van a replicar las mismas dinámicas que en la presencialidad, qué cuestiones podremos conservar de esas lógicas, qué cuestiones pueden o deberían ser repensadas, ¿sí? Y aquí, al final, hay bibliografía de todos estos temas que
la misma bibliografía que está hipervinculada a lo largo del texto se encuentra aquí abajo, ¿sí? Desarrollada como referencias bibliográficas, y hay 2 textos más que amplían esta información referida al costo cognitivo que tiene la lectura hipertextual, ¿sí? Como para que tomemos por ahí un poquito conciencia de eso, sobre todo en el momento de diseñar esta interfaz, para tratar de hacerla lo más amigable e intuitiva posible. Antes de terminar, quiero mostrarles que en esta pestaña del trabajo final ya están subidas, ¿sí?, las consignas, ¿sí?, para el trabajo final. ¿Por qué? Porque la idea es que puedan acceder a esas consignas y ya puedan ir leyendo y anticipándose a qué se espera que hagan como producto después de estas 5 semanas de cursado. Y hay 2 opciones de consigna. Una para aquellos que van a trabajar en sus aulas reales de cursado, y otra consigna para aquellos que van a trabajar en un aula compartida con otros colegas. Esta elección va a depender de la consulta a la que ustedes den respuesta, ¿sí? Y una segunda cuestión que quiero compartirles es lo que tiene que ver con la participación en los foros. A lo mejor muchos de ustedes ya tienen experiencia de cómo participar en foros. Para quienes no la tienen, aquí viene la recomendación. Cuando ustedes hacen clic aquí para acceder al foro, por ejemplo, al foro de trabajo grupal, van a hacer clic ahí, allí les aparece una consigna, ¿sí? En mi caso, fíjense que como yo estoy asumiendo el rol de estudiante y no fui asignada a ningún grupo en particular como estudiante, no me aparece la posibilidad de participar, ¿sí? Y me dice un mensaje en rojo que no puedo crear una nueva discusión o no puedo participar porque no formo parte de ningún grupo, ¿bien? Esto es importante ya cuando veamos el tema de los grupos, de los agrupamientos y esas cuestiones que refieren a la gestión de los alumnos dentro del aula, lo vamos a ir conociendo. Pero voy a volver a mi rol normal para que ustedes vean cómo lo van a ver. Fíjense que ya no me aparece más el cartelito rojo, ¿sí? Y me aparece un botón que dice añadir un nuevo tema de discusión. Entonces, el primer participante que acceda al foro deja un nuevo aporte ahí en ese foro de discusión, y los demás, a medida que vayan ingresando, no vuelvan a presionar añadir un nuevo tema de discusión, ¿sí? Sino que lo que deberían hacer es acceder al tema de discusión ya iniciado por su compañero y empezar a intervenir allí. ¿Cómo se hace eso? Fíjense, me voy a ir a otro foro para mostrarles cómo se hace eso. En este foro, que es el foro de orientaciones y de consultas, para todo el curso, fíjense que aquí nuevamente me aparece este botón para añadir un nuevo tema de discusión, pero ya hay un tema de discusión iniciado por mí. Entonces, si ustedes tienen dudas sobre esta primera semana, no presionen este botoncito para generarlo, para formularla, sino que accedan al tema, que ya ha sido iniciado por nosotras, en donde dice clase 1, orientaciones y consultas aquí. Al hacer clic ahí, lo lleva a el mensaje que nosotras les hemos dejado, y básicamente lo que hacen para dejar su aporte en particular es presionar aquí en el botón responder y se les va a activar un cuadro de diálogo, ¿sí? Un cuadro de texto, perdón, en donde haciendo clic sobre esa figurita se les amplía todo el menú para que ustedes puedan editar ahí el texto, agregar una imagen, poner emoticón, cambiarle el color, resaltar, ¿sí? En todo caso, manejar código HTML para incrustar un video, todas cositas que ya las vamos a ir viendo, ¿sí? Pero poner negritas, cursiva, cambiar el tamaño de letras, bueno, todas esas cosas con las que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, para darle color a este texto, para poner un hipervínculo, ¿sí? Para poner estas viñetitas, para poner cursiva. Son todas marcas
que en el texto, cuando uno trabaja de manera mediatizada y en educación a distancia, son marcas claves que orientan y acompañan la lectura de quien está del otro lado en la pantalla, ¿sí? Así que bueno, son tips y sugerencias que es importante que ya las empecemos a tener en cuenta desde el momento en que mandemos un mensaje al foro, por ejemplo. Bien, creo que, no sé si los he aturdido, sería todo lo que les queríamos mostrar como lo que se espera para este primer tiempo, ¿sí? Para esta primera semana. No sé si tienen alguna duda, si ha algo que no ha quedado claro. Con respecto a la tarea de esta semana, cuanto antes hagan la elección a la que está como consulta del aula que van a trabajar de práctica, mejor para la organización nuestra, para que podamos seguirlos en sus aulas de práctica o en sus aulas reales. Y por otro lado, es importante también que en cualquier proceso de enseñanza a distancia tengan periodicidad en entrar a las aulas y ver los mensajes que hay, las novedades que hay, porque la semana se pasa muy rápido y en sus cursados virtuales van a ver cómo los alumnos pueden dejar una consulta el lunes y ustedes recién la ven el jueves o el viernes y ya se pasó la semana. Entonces ahora desde ya pueden empezar a hacer el ejercicio de entrar una vez por día o una vez cada día y medio. Ustedes establezcan su periodicidad, pero consulten permanentemente el aula. Además, la mensajería, cómo reciben, digamos, los mensajes, también se configura. Entonces, en algunos casos, no está configurado para que se replique el mensaje que se envía desde el aula virtual al correo electrónico. Entonces, se confían y no lo están recibiendo en sus mails. Tienen que entrar al aula para ver esos mensajes. Entonces, todos esos son detalles que les damos tips para que los empiecen a tener en cuenta. Y bueno, y comencemos, por supuesto, el cursado muy bien comunicados. Ahí justo Vale está preguntando si va a haber, hay una pregunta de la Sarita, si hay una clase por semana. La idea es que haya solo un encuentro por semana, los días lunes a las 7 de la tarde, ¿sí? Y durante el resto de la semana lo que vamos a hacer nosotros es estar presentes todo el tiempo en el aula virtual, como para ir respondiendo sus dudas, ir acompañándolos en el foro. Vamos a estar presentes también en el foro de intercambios que les proponemos, ¿sí? Entonces nos van a ver también como participantes del grupo para ir moderando y esos intercambios que ahí se generen. A medida que vayan surgiendo dudas, hay un foro para que se presenten y para que nos presentemos todos y sepamos quiénes somos efectivamente los que estamos en el curso, entonces también van a ir ahí viendo nuestra presencia. Y si surge alguna duda en el transcurso de las actividades, está ese foro de consulta para que ustedes dejen ahí sus consultas. Si hay alguna duda, tratemos siempre de usar esos espacios públicos de consulta porque la duda de uno puede ser la duda de muchos y por ahí a lo mejor alguien no se planteó la duda porque todavía no llegó a esa instancia, pero le sirve, digamos, como refuerzo, le sirve para anticiparse a ese problema que a lo mejor otro compañero ya se presentó y ya tuvo, ¿sí? De hecho, me estoy acordando que una de las primeras cuestiones que había surgido en el curso anterior era que, por ejemplo, no podían editar el texto tal como nosotros les mostrábamos, ¿sí? No podían ponerle color, no les aparecía esa modalidad de edición de texto. Entonces habíamos diseñado un tutorial muy rápido, que ya se los vamos a compartir ahora mediante un mensajito, para que ustedes revisen cuál es la configuración de editor de texto que tienen predefinida, ¿sí? Si no, la modifiquen. Pregunta Lucía sobre las aulas de práctica. Fíjense que en este momento nosotros tenemos inscritos en el curso 45 profes. Entonces es difícil tener 45 aulas de práctica en paralelo. Entonces las aulas de práctica sí o sí van a ser compartidas. Más o menos 4 docentes o 5 docentes. En ese caso cada uno tendría una pestaña para usar en forma individual. Una pestaña o un tema, según como acuerden configurarla, digamos, pero un bloque o un sector del aula. Recuerden, lo que recomendamos es que tenemos... Ay, perdón, dale, Jenny. No, recuerden que tenemos el campus sobrepoblado de aulas
por eso es que tenemos esta limitación y vamos a tener que compartir en el caso de estas aulas de práctica, poniendo simplemente el nombre de cada uno en una pestaña, así pueden utilizar esa pestaña a gusto y hacer todos los experimentos que quieran con su aula virtual. Por ahí, quienes ya tienen aulas activas, lo que recomendamos es que hagan las prácticas, y si es una aula activa y que no es compartida con muchos colegas, usen su aula real. Por ahí, si es compartida con varios colegas, lo más conveniente es que usemos. Claro, ¿qué nos ha pasado en ediciones anteriores? Que en realidad el docente arma su material en forma de aula de práctica, pero después quiere la migración o necesita la migración al aula real. Entonces, directamente pueden trabajar en sus aulas, que de hecho, en este momento no ha comenzado el cursado del segundo cuatrimestre, entonces tranquilamente pueden ir configurando el aula hasta que inicie el cuatrimestre. Entonces podrían trabajar sin que se solapen con los estudiantes que están en cursado. Pero si es una materia anual, es diferente, porque la materia anual los alumnos ya están en el aula. Entonces, todo eso son decisiones que tienen que tomar como cátedra, y muchas veces también el rol docente que tienen en este momento depende, por ejemplo, si hay un docente de mayor jerarquía, y entonces en ese caso que el docente profesor a cargo de la materia les pueda habilitar el uso del aula real para sus prácticas. Entonces todo eso tienen que verlo ahora y tenerlo en cuenta para hacer la elección donde van a trabajar. ¿Sí? Roxy, ¿puedo hacer una consulta? Puede. Quería saber, porque vos dijiste en un momento de que los alumnos que están en el aula virtual están inscritos en el SIU. Como nosotros tenemos la anual, yo no sé si habrá sido así desde un comienzo o es para las que comienzan ahora en el segundo cuatrimestre. No, este año 2020 es complejo, digamos. Para nosotros que es materia de primer año, Vero, no tenemos ningún alumno porque todavía, digamos, recién están migrándose los chicos ingresantes, digamos, y poniéndose al día administrativamente, y eso ya se está haciendo porque yo tengo ya mis listados que se van actualizando permanentemente. Pero en ese sentido hay chicos que todavía no pueden terminar de presentar los papeles formales, no porque la facultad no está trabajando con presencialidad, sino porque las escuelas secundarias tampoco, y no le han dado los papeles de finalización de curso de ciclo, no les han, o los registros civiles tampoco, recién ahora se están activando alguna distribución de papeles en forma virtual. Entonces ellos no tienen todavía la documentación para presentar en la facultad. De todas maneras, eso se está poniendo al día. Nada más que, bueno, son muchos alumnos, en el caso nuestro que es materia de primer año, son muchos alumnos y, bueno, va paso a paso. Pero de todas maneras no nos tenemos que preocupar porque eso, digamos, en el caso de la materia tuya, ya están todos incluidos en el aula, no va a haber, digamos, alumnos nuevos. Y en el caso de las otras materias del segundo cuatrimestre, los alumnos que necesiten la matriculación condicional escriben un mail al CIE y son matriculados. ¿Puedo agregar, perdón, ¿puedo agregar algo a la pregunta de Vero? No te pegues, queremos verte, Betty. Ponete la camarita. Ahí está, bueno, hola, Vero. Quiero agregar algo, no sé si hola, tiene Betty. que ver cómo andan. La pregunta de Verónica, que hace referencia a si los alumnos que están en el aula son los reales o son los que están en el SIU. Bueno, sí, eso tiene que ver con varias cosas. Algo explicó Roxana, pero también hay una práctica a la que nos deberíamos acostumbrar y es a limpiar el aula con de los alumnos de años anteriores. Si no limpiamos el aula, el listado de alumnos matriculados que tenemos se va a ir acumulando y no va a ser el real. Entonces sí es importante que al finalizar cada cursado se les avise a los alumnos que el aula se va a reiniciar, que descarguen el material que necesiten. Ustedes le ponen una fecha, les avisan con tiempo y así ustedes reinician el aula y en el nuevo cursado ya quedan con los alumnos reales. Eso es lo que vamos a
aprender a hacer en la segunda semana, por eso hemos cambiado los contenidos y lo hemos adelantado para que ustedes ya entren con sus aulas limpias y puedan tener los alumnos de cursado 2020 que sean los que están en condiciones de cursado y los que están en situación de condicionalidad por este año y por las circunstancias particulares, pero que van a ser los alumnos que están cursando la materia en este año. Y no una cantidad de alumnos que aparecen, pero que en realidad no están cursando, ni van a hacer ninguna actividad, ni van a ver ningún material. ¿Se entiende? Sí. Ahí Ale preguntaba si la app de Moodle es a ver, ya, no me acuerdo, pero ponía un nombre ahí. La app para el celular es Moodle App, es Moodle Mobile, me parece que se llama, en la app, en el store, para descargarlo. De todos modos, Ale, ahí en la página, digamos, del contenido, hay un enlace con un tutorial. Hay un PowerPoint en donde les explica paso a paso cómo se hace para descargarla, ¿sí? Así que ahí pueden, porque primero lo que tienen que hacer, además de descargarla, es poner el sitio web, ¿sí?, de la UNT virtual. O sea, tienen que escribir ahí campusvirtual.unt.net. Entonces ahí los va a enlazar primero al campus virtual y después les va a pedir el usuario y contraseña con la que acceden siempre al campus. Y entonces con esos dos datos recién les va a permitir acceder. A ver si había alguna otra preguntita. ¿Podrían migrar los trabajos en el aula de práctica hacia el aula de la materia? Eventualmente podría migrarse lo que se haga en el aula de práctica al aula de la materia. Les vamos a enseñar también cómo se hace para que lo hagan ustedes. Que no lo tengamos que hacer nosotros. ¿Quieren? Sí, puede hacerse. Nuestra cátedra, dice la Gaby, ya tiene una aula en la que estuvimos trabajando en otros cursos que realizamos con ustedes. Quisiera saber si las 4 docentes pueden trabajar en esa aula para ir avanzando antes de que empiece el cursado. Sí, esa es la idea. Yo respondí, hola Gaby, no sé si vos haces referencia al aula de práctica o al aula real. Las aulas de práctica que se crean para este curso, cuando sí les avisamos también al principio, una vez que termina el cursado, son recicladas. Así que no. No, pero ahí la Gaby dice que la cátedra ya tiene un aula. Sí, todas las cátedras de la facultad tienen aulas. Así que no se preocupen porque están todas creadas y todas sincronizadas con el SIU, a pesar de que este año no tengamos, digamos, funcionamiento a pleno de ambos sistemas. Ahí también dice que tiene la misma duda. Lo que ahí les proponemos es que cada una de ustedes, si van a ser 3 personas trabajando en una misma aula, que es el aula real en el que van a llevar adelante después el curso de asistencia, se distribuyan las pestañas. No sé, una va a trabajar en la clase 1, otra va a trabajar en la clase 2 y otra va a trabajar en la clase 3, o una va a trabajar en vertebrados, la orden de invertebrados, o uno en la unidad 1, otro en la unidad 2, otro en la unidad 3. Es que nos digan a nosotros quién ha trabajado en cada una de esos espacios para que nosotros después entremos y hagamos la devolución en relación a eso. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé hay algunas aulas que están nuevitas, o sea, las pueden estrenar divinamente. Están recién creadas, no tienen ni rol, ¿no? O sea, ni siquiera son docentes todavía, así que cuando nos digan, sí, voy a usar mi aula, pero encantados, ahí vamos, y la pueden estrenar con todas. Se pueden dar el gusto usando todas las herramientas. Así que, bueno, nada, respondan la consulta para que las organicemos rápidamente y para que ustedes también se puedan ubicar rápidamente en el aula,
la organización de las materias reales, de las aulas reales de las materias, digamos, mejor dicho, responden a la organización curricular. Es decir, si la materia de segundo año está en segundo año, si la materia de primer año está en primer año, etcétera. O sea, es fácil ubicarse si van a hacer la búsqueda del aula. Nosotros directamente, una vez que ustedes elijan con qué aula van a trabajar, les pasamos los enlaces, cosas que van a acceder rápidamente. Y lo otro que quería, porque también ahí preguntaron si ya están los grupos o cómo saben cuáles son los grupos. Fíjense que hay un enlace acá, ahí están viendo el aula, el aula. Sí. Bien, acá hay un enlace que dice clase 1, grupos para realizar la actividad. Si ustedes hacen clic ahí, se les va a abrir una ventanita emergente, ¿sí? Que es un enlace a un documento en Google Drive, en donde ahí están ya distribuidos en grupos, según la gente que estaba inscripta hasta hoy a las 3 de la tarde. Si se ha inscrito alguien más, bueno, lo sumamos ahora en los grupos, ¿sí? Esto es lo que le decíamos por ahí de la posibilidad que nos ofrece el aula de enlazar a recursos y a herramientas en donde podemos ir alojando información por fuera del aula, documentos colaborativos o documentos de escritura en la web o que estén en Dropbox y que después podamos ir haciendo modificaciones rápidas, porque imagínense si nosotros por ahí hubiésemos, en vez de enlazar un documento en Drive, esto es un documento en Drive, ¿sí? Hubiésemos enlazado un PDF, hubiésemos generado un PDF. Cada vez que queremos hacer un cambio en el grupo, porque hay movimiento de gente o porque se suma un participante, tenemos que descargar el PDF, volver a editarlo, volver a subirlo. Entonces, bueno, lo que hemos descubierto en este tiempo es que enlazar a documentos en Drive, por ejemplo, nos permite editarlo rápidamente, actualizarlo, y el enlace no tenemos que volver a generarlo. ¿Se entiende? Bueno, esos son todos tips que les vamos tirando para que ustedes también los vayan teniendo en cuenta. Lo mismo, digamos, generar el material, cuando nosotros trabajamos con esta página que les habíamos mostrado hace un ratito, en donde vamos generando ahí todo el contenido. También es fácil editarlo en la página y no tenemos que volver a armar, digamos, o editar un material por fuera de la página, que después, no sé, que queremos cambiar, no sé, nos dimos cuenta que hay un error de tipeo, que queremos modificar algún detalle, que queremos agregar información. Ahí en la página lo único que hacemos es entrar y editar ese pequeño cambio que queremos hacer y el resto sigue ahí como contenido. Bueno, estas son las cosas. El rol docente, Lu, tiene capacidad de edición plena. O sea, de ahí ustedes también deciden si son responsables de cátedra, qué rol se va a, digamos, a asignar al resto de los docentes, porque tienen distintos niveles de responsabilidad. El rol de profesor tiene capacidad de edición plena. Bien. Bueno, gente, no sé si hay alguna otra duda, cuestiones que a lo mejor en este momento no se le ocurren o no tienen duda en particular, pero se van a dormir y mañana se conectaron las neuronas durante la noche, porque ustedes saben que seguimos pensando durante la noche. Y entonces mañana a lo mejor surge algún interrogante. Recuerden que vamos a estar ahí, del otro lado, un mensajito. Bueno, acá, ¿sí? que pregunta, que está intentando entrar a la página del campus, no le salen los datos erróneos. Bueno, ahora reviso y veo. Fíjense que si tienen errores de tipeo, o si el teclado está con mayúscula, o si no funciona Nublook y tienen números en la contraseña o todo eso, fíjense, porque puede pasar que no nos damos cuenta digamos, no están, creemos que estamos colocando los datos correctos y no los estamos colocando. Entonces, revisen, y yo también ahora lo vuelvo a revisar y te digo. ¿De acuerdo? Para la semana que viene, bueno, les volvemos a mandar eventualmente el enlace para el encuentro, ¿sí? Seguramente será el viernes, para no molestarnos durante el fin de semana.
Pero igual durante el fin de semana nosotros vamos a estar ahí presentes en el aula si ustedes quieren trabajar y hacernos alguna consulta, ¿sí? Ah, y la Sole Cuello también dice que no está pudiendo entrar al campus. Listo, ya reviso entonces la Sole, y la Caro, y ¿quién más? Y nadie más. La Sole ha entrado al último, necesita grupo. Ah, bueno, ya la firmamos. Así que bueno, Tampoco puede entrar bienvenidos. al campus. La Julieta. A la Juli. Bueno, Juli. No, hace rato que estoy con este problema. Ya lo Hace ven. rato que no hablas conmigo, eso es el problema. Sí, porque no te quiero molestar. Pero ella tiene la mira. manija, Julieta. Mira. Bueno, gracias. Ahora voy y reviso. Bueno, Gracias. Bueno, todas las inquietudes, todo lo que quieran, recuerden que ahora están viviendo la experiencia en vivo y en directo que van a vivir dentro de poco sus alumnos. Entonces, todo lo que vivencien, y por eso es que hemos diseñado este trayecto con, digamos, variaciones durante la semana en la presentación del material y en cómo organizar, digamos, esos materiales, cómo confeccionarlos, para que ustedes tengan diferentes visiones y puedan ir en ese rol de alumno vivenciando cómo lo captan mejor, cómo les parecen más útil, cómo lo ven más claro, y entonces, bueno, de esa manera, a través de su experiencia, pueden diseñar sus propios materiales para sus alumnos. Es fabulosa la interacción que se puede lograr a través de la virtualidad. No crean que no hay afecto y que el afecto no se transmite. Podemos transmitirlo y hacerlo sentir en forma muy directa. Y de hecho, de este primer cuatrimestre, yo me llevo este cursado. Los alumnos han manifestado ese afecto y han sentido ese seguimiento personal y es muy enriquecedor. Y ¿saben qué? Da mucha pila a los docentes para continuar haciendo cosas y para continuar en esta acción que muchas veces es tan dura, o nos parece tan dura porque quedamos como aislados o incomunicados. En este momento tenemos la posibilidad de generar esta red donde justamente nos vamos a contener entre todos y vamos a compartir lo que conocemos y lo que tenemos como experiencia, y eso nos enriquece muchísimo. Y entonces no estamos solos en esta tarea que por ahí puede parecer difícil. Así que bueno, nada, eso les quería decir. Muchas gracias y estamos acá. Y me fijo en la Juli, en la Caro y en la Sole. Me voy a trabajar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y Gracias nos a vemos. todos. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, nos vemos el lunes que viene y nos vemos en el aula cuando necesitemos encontrarnos. Ahí estamos nosotras a solo un mensajito de distancia, como siempre decimos. A un clic. Bueno, nos vemos, gente. Chao. Chao, chao.